conferencia que continúa es impartida por el doctor Carlos Bea Zárate, el cual es egresado en su licenciatura, maestría y doctorado de la Universidad de Guadalajara. Entonces es un producto hecho en casa, del cual nos tenemos que sentir muy orgullosos, ¿no? El doctor Bea Zárate, bueno, pues es químico farmacobiólogo, tiene la maestría en biología celular y el doctorado en ciencias de la salud, ¿sí? Pero todo en la Universidad de Guadalajara, obviamente en la ciudad de Guadalajara. Actualmente pues ya hay posgrados también en otras partes de la universidad, de la red universitaria, y eso ya también les da ventajas a todos los estudiantes de toda la red, ¿no? Para poder estudiar un posgrado que creo que todos nos sentiríamos orgullosos de que siguieran avanzando, ya sea en un posgrado o trabajando en la industria también, ¿no? Bueno, el doctor Carlos Bea Zárate también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y además de eso es miembro de la comisión dictaminadora del área 3, que es a la que él pertenece, del mismo Sistema Nacional de Investigadores. O sea, es de las personas que evalúa a los que van a ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, y fue presidente en el 2015 de la misma comisión. Tiene más de 100 publicaciones en extenso en revistas internacionales e indexadas en el Citation Reports, Journal Citation Reports. A la fecha, más de 1,100 citas de sus publicaciones. Editor del libro de texto Biología Molecular en el 2010, 4 libros como participante nacional y en extranjero. En la formación de recursos humanos, ha formado muchísimos estudiantes de la misma Universidad de Guadalajara, y me imagino que también a lo mejor de otras instituciones. 30 de licenciatura, 8 de maestría y 16 de doctorado, y los que le siguen, ¿no? Entre otras muchas cosas, bueno, ha sido director de división en el CUCBA, que es el centro al que él pertenece, y actualmente es el rector del mismo centro universitario. O sea, tenemos a un rector de centro universitario dándonos esta plática, y esperemos que le pongan bastante atención, que sea de todo su agrado, de todo el público, ¿no? La plática que nos va a dar en la conferencia plenaria el doctor Carlos Bea Zárate es susceptibilidad convulsiva por neurotoxicidad neonatal. ¿Sí? Bueno, doctor, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. La verdad es de que yo quisiera platicarles un poco la historia de lo que hemos trabajado a lo largo de 37 años de una manera muy sucinta, no con el ánimo de que pudieran, digamos, captar precisamente o de manera muy exacta los resultados como tal o interpretarlos como tal, aunque yo les voy a dar más o menos algunas ideas, sino para que ustedes más o menos pudieran captar cómo una idea puede ir evolucionando y se va transformando hasta llegar a resolver algunas dudas y aterrizar en algunos aspectos que pueden ser relevantes. Voy a dar 3 momentos en esta charla, una parte introductoria como para que conozcan más o menos el contexto de lo que tenemos de manera normal, cómo a partir de eso, la segunda parte es por qué nos interesó estudiar este sistema, y la tercera parte es qué resultados hemos tenido después de implementar un modelo que pudiera asemejar lo que vamos a observar en este tipo de fenómenos, y cómo esta idea fue evolucionando a lo largo del tiempo hasta los últimos resultados que tenemos prácticamente a principios de este año. ¿Sí? ¿Les parece? Espero que no resulte muy pesada
la charla. Voy a tratar de utilizar un lenguaje sumamente sencillo, ¿sí? Para que nos podamos entender. Y cualquier duda, en el momento que ustedes deseen, me pueden solicitar la respuesta, por favor. La molécula central que nos interesa es el ácido glutámico. Creo que todos los que han estudiado o han llevado un curso de química o de bioquímica saben que el ácido glutámico es un componente natural, un aminoácido que forma parte de las proteínas de manera ordinaria, se sintetiza en el cuerpo de manera natural, no necesita ingerirse ni mucho menos. Y ahorita les explico por qué no se necesita ingerirse, porque hay otros elementos que estimulan a una ingestión y vamos a ver los efectos, que es precisamente el objetivo del trabajo. Este ácido glutámico, aparte de formar proteínas, también participa mucho en el metabolismo intermediario y lo más importante es que en el sistema nervioso central tiene un papel preponderante. Ustedes pueden ir viendo por ahí cómo tiene un papel que es una molécula que estimula, que excita a las neuronas. Cuando está disponible fuera de la célula neuronal, a la que sigue, la neurona que sigue, que tiene receptores, llega, estimula y la superexcita. Además, se distribuye en todo el sistema nervioso central, es decir, tiene una distribución muy amplia. Es muy abundante en estas tres regiones que nos interesan, básicamente la corteza cerebral y el hipocampo. Ahorita les explico por qué nos han interesado estas dos regiones. Participa mucho en lo que son los cambios de plasticidad neuronal. Esto es fundamental porque el sistema nervioso se va desarrollando de una manera muy abundante en número de células, de neuronas, pero en el momento en que se empieza a interconectar, empieza a participar fuertemente la presencia de ese ácido nucleico, estimulando ese crecimiento y esa reconexión de las células neuronales. Por supuesto que esto tiene que ver mucho con los procesos de memoria. Estos procesos de memoria que para nosotros es sumamente importante, así como los procesos de aprendizaje. Quiere decir que esta molécula tiene un papel preponderante, no solamente como excitador, sino en su función. Y por supuesto, participa mucho en la formación de redes neuronales durante el desarrollo. Esta es la distribución en el cerebro humano. Si ustedes ven, cada una de estas líneas representa una gran red muy importante que está distribuida en todo el cerebro. A nivel de la ratita, que ha sido nuestro modelo, también ustedes van a ver todas estas líneas que son azules prácticamente, las vamos a encontrar ahí distribuidas en todo el sistema nervioso central. Si nosotros nos vamos ya a nivel de conexión entre una célula y otra, nos vamos a encontrar con una figura de esta naturaleza, ¿sí? Esta es una neurona, esta es la que sigue, de tal manera que este ácido glutámico, cuando llega un impulso eléctrico aquí, se va a eliminar porque este se encuentra en vesículas, estas vesículas se fusionan aquí a la membrana y liberan todo el ácido glutámico, el cual tiene las posibilidades de interactuar con diferentes tipos de receptores. Estos receptores tienen un papel importantísimo, porque dependiendo del tipo de receptor y el grado de estimulación, va a tener repercusiones importantes en las siguientes neuronas. El ácido glutámico, como ustedes pueden ver, no solo, aparte de estimular aquí, tiene que estar removido de este espacio, porque de lo contrario permanecería estimulando o sobreestimulando estos receptores y entonces empezaría a establecer un esquema neurotóxico. Por esa razón, estas células que son células gliales, que no son neuronales, participan de una manera importante en la remoción de este ácido glutámico. Entonces, esta figura es muy importante. Vamos a abundar un poco en este esquema ahorita, porque de aquí se va a desprender lo relevante y la importancia que queremos resaltar en esta plática. Miren, estos grupos de receptores, para empezar aquí la pregunta es, ¿por qué tantos receptores para una sola molécula? O sea, esto es parte de un proceso de evolución sumamente importante, pero lo más relevante es de que vamos a tener dos grandes grupos. Unos que van a responder de una manera inmediata, que vamos a conocer como receptores ionotrópicos. ¿Por qué?
porque van a permitir el ingreso de calcio, calcio y sodio, fundamentalmente, son estos tres. Y los otros, que son metabotrópicos, nos van a dar una respuesta mucho más lenta. De estos dos grupos, nos vamos a quedar con este grupo, que es el que nos va a dar muchas explicaciones y mucho efecto en el momento en que los vamos a estimular de una manera, digamos, persistente. Aquí vamos a ver, este receptor está estructurado básicamente por todas estas subunidades. Es decir, es una molécula tetramérica que, dependiendo de la composición, va a emitir una respuesta específica. Aquí empezamos a tener ya mayor complejidad en la interpretación de esa señal que viene de la otra célula. Sin embargo, aquí tienen ustedes el ejemplo, ¿sí? Esta molécula es tan compleja que tiene una gran cantidad de sitios de regulación. Pero lo más importante que quiero que ustedes fijen es de que es el responsable de formar un canal iónico y de permitir el ingreso de calcio. Este ingreso de calcio de manera masiva, cuando es sobreestimulado, el calcio va a producir una gran cantidad de fenómenos. El primero, el que vamos a llamar neurotoxicidad o excitotoxicidad, ¿sí? Que vamos a tener dos formas de excitotoxicidad. Una que es aguda, ¿sí? Que es, digamos, un golpe mortal a la célula, en donde básicamente este ingreso masivo, ya sea de sodio o cloro, ¿sí? Vamos a tener un aumento en el volumen celular y un reordenamiento de la cromatina de tal manera que va a llevar a la muerte de la célula de manera instantánea, prácticamente inmediata. Pero cuando esta estimulación es persistente, es ahí continua, que es un machetito de palo, ¿sí? La muerte se vuelve más lenta, es decir, pasa a mayor periodo de tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Lo que tiene que ver es que es un fenómeno que se presenta de una manera preliminar cuando encontramos una hipoxia, una isquemia, epilepsia, Alzheimer, Parkinson, Huntington y cualquier trauma cráneoencefálico. Es decir, con cualquiera de estos eventos, este es el punto de arranque, la parte central que se va a iniciar para todo un proceso de neurodegeneración. Y este proceso de neurodegeneración no tiene reversa. Podremos, en algunos casos de estos neurodegenerativos, retrasar el daño neuronal, pero no evitarlo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este proceso, ¿sí? Con este fenómeno, que hay que conocerlo, hay que estudiarlo y hay que frenarlo en un momento dado. Esto es cuando tenemos una neurotoxicidad crónica. Cuando tenemos una toxicidad aguda, aquí ven ustedes cómo el ingreso de calcio, que se incrementa, ¿sí? Se incrementa, empieza a estimular diferentes vías de señalización y ya sea que lleve a una muerte inmediata por necrosis o ya sea que lleve a una muerte un poco más lenta. Al final de cuentas vamos a tener exactamente el mismo proceso, ¿sí? Por tal motivo, entonces, este receptor se vuelve como una válvula importante para estar presente en las células neuronales. Por un lado, si sobreestimulamos, vamos a inducir daño excitotóxico, provocando la posibilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, muerte celular, aunque encontramos mecanismos de compensación, no son suficientes, pero al final de cuentas vamos a perder actividad cognitiva, capacidad de aprendizaje. Si no activamos de manera adecuada, nos vamos directamente sobre la pérdida de actividad cognitiva, ¿sí? Obviamente, estos mecanismos están bajo un equilibrio de estimulación de este receptor. Por eso es importante el que este receptor no sea sobreestimulado, ¿sí? Bien, con este interés surge otra cosa que es muy importante y que está muy de moda, ¿sí? La utilización del glutamato monosódico como sal monosódica como saborizante.
Aquí tenemos algo que estamos viviendo, que estamos consumiendo y ni cuenta nos estamos dando. Vean la diferencia entre lo que es el ácido glutámico y el glutamato. ¿Sí? Es solamente la incorporación aquí de un sodio que en el momento de disolverse en el agua o incorporarlo, se va a liberar este sodio y entonces el radical glutámico está presente. Es decir, no vamos a tener ninguna modificación a una sobreestimulación. No conforme con eso, la industria alimenticia, ¿qué ha hecho? Ocultar el nombre de glutamato monosódico bajo toda esta gran cantidad de nombres, ¿sí?, que se derivan de lo mismo. Si ustedes ven las etiquetas de los alimentos, se van a encontrar, por ejemplo, en el caldo del polvo Knorr, ¿sí?, se lo van a encontrar como saborizante artificial en los famosos B8 Splash de Campbell's, ¿sí?, y con los nombres que aquí ya aparecen, miren, proteína hidrolizada, extracto de levadura autolizada, Ajinomoto, Betsin, glutamato monosódico, que casi ya no se usa ese nombre, gelatina, caseinato de calcio, todo este nombre, toda esta gran cantidad de nombres son sinónimos de glutamato monosódico. Es la forma de ocultarlo en los alimentos, ¿sí? Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con lo anterior? ¿Sí? Bueno, resulta de que sin darnos cuenta, nos dan ganas de ir con mucha frecuencia al cine y comprar palomitas, nos dan ganas de comprar o de consumir chatarras por ahí, papitas, etcétera, etcétera. Miren, de manera normal tenemos estos 4 sabores naturales. Identificación aquí en esta zona de la lengua, el amargo, el agrio en estos 2 extremos, en color verde, en color azul el salado y el dulce en la punta de la lengua. Sin embargo, la frecuencia con que estamos consumiendo alimentos ricos en glutamato monosódico, aparece aquí una zona nueva. Y esta zona nueva es un elemento, un fenómeno que se llama umami, que significa sabroso en japonés. Y esto que dice sabroso es el que está estimulando el apetito y las ganas de poder estar consumiendo. ¿Sí? Bien. En los años 70 se dio un fenómeno del síndrome del restaurante chino, porque esta es una sal que se utiliza mucho en las comidas chinas, en las comidas orientales. Entonces, después de una ingesta importante de comida china, hubo personas que empezaron a presentar crisis convulsivas, aparentemente sin ninguna explicación. Esto motivó a investigar los efectos del glutamato, ¿sí? Y por supuesto, ligado a esto, empezó a aparecer fenómenos de esta naturaleza, ¿sí? Una alteración en la percepción del dolor persistente en músculos y articulaciones y el desarrollo de fibromialgia. No solamente eso. En el laboratorio empezamos a observar que los ratones engordaban de una manera agresiva, fuerte, ¿sí? Y vean dónde tenemos el glutamato monosódico sin darnos cuenta, ¿sí? Eso es lo que da el sabor. Y ese sabor es el que da el apetito de ir por él de manera continua y permanente. El deseo, despierta ese deseo de saborear, ¿sí? Sin darnos cuenta, ¿de acuerdo? Y la pregunta que nos hicimos nosotros en los años 80 fue, bueno, ¿cuál es el impacto en el sistema nervioso central del producto inmaduro? Porque el ácido glutámico y la barrera placentaria es libre. Entonces el consumo excesivo, ojo, si sabemos que es un producto natural que no requiere de consumo extraordinario, ¿por qué? Porque se sintetiza todo lo que se requiere. Sin embargo, cuando hay este consumo de alimentos con mucha frecuencia, ¿sí?, ¿cuál es el impacto que vamos a desarrollar o vamos a tener aquí en el producto? Sobre todo en el desarrollo del sistema nervioso central. Con esta base, nosotros nos dimos a la tarea de emprender la posibilidad de desarrollar un modelo que pudiera representar, digamos, lo que pueda estar sucediendo en estas condiciones. Y obviamente, con toda la información preliminar que nosotros descubrimos, sabíamos que el glutamato era un elemento
que no solamente producía excitotoxicidad, sino que lograba la muerte neuronal. Primero en retina, por Olney, después el mismo Olney lo acuña como neurotoxicidad o excitotoxicidad, y a partir de ello nos dimos a la tarea de ver cómo podíamos implementar un modelo que pudiéramos estudiar y evaluar y cuál era la consecuencia de tener una exposición, digamos, continua de este ácido glutámico sobre el desarrollo del sistema nervioso central, sobre la conducta y las repercusiones que pudiera tener en la etapa adulta. En este sentido, iniciamos nosotros un modelo en donde, de acuerdo a la información, nos reflejaba que cuando administrábamos de 2 a 4 miligramos a 6 miligramos por gramo de tejido a animalitos recién nacidos, se identificaba rápidamente un incremento en la concentración de ácido glutámico o de glutamato en el torrente sanguíneo. Y en esta edad de los animales no está establecida la barrera hematoencefálica. Nosotros empezamos con experimentos con animales adultos administrando el glutamato monosódico por vía intraperitoneal y resulta de que después de 40 minutos que empezaban a convulsionar los animales, se nos morían durante las crisis después de 15 minutos de estar convulsionando de manera agresiva. Hicimos estudios adicionales y nos dimos cuenta de que había una ruptura de la barrera hematoencefálica. Pero además entraba el ácido glutámico por un área que está desprotegida de barrera hematoencefálica, que es la eminencia media, y es donde se encuentra precisamente los núcleos arcuato y los núcleos del hipotálamo que controlan el apetito. Ojo con esto. Los núcleos que controlan, neuronales que controlan el apetito. Ya esto nos puede dar más o menos alguna idea para dónde vamos en este proceso. A partir de ello, obviamente no podíamos trabajar con animales adultos y conocer este proceso. Entonces nos dimos a la tarea de trabajar con animales recién nacidos, administrar el glutamato de manera subcutánea, con mucho cuidado, y aún así los animales empiezan a convulsionar, pero unas convulsiones más o menos que son aguantables para el animal, y lo dejamos crecer hasta las diferentes edades. Esta es la edad adulta ya del animal, de la rata, pero nosotros hicimos estudios desde aquí hasta por allá. Yo les voy a presentar ahorita algunos resultados que vimos en estas edades y resultados de esta edad, que es al final de cuentas lo que se ocurre en la etapa neonatal temprana y qué consecuencias tienen en la etapa adulto joven. Lo primero que vimos es corroborar que realmente teníamos una pérdida neuronal en el área del hipocampo. ¿Por qué el hipocampo y por qué la corteza cerebral? Bueno, el hipocampo porque es una región muy importante en el procesamiento de la memoria y el aprendizaje. La corteza motora, porque tiene que ver mucho con la parte, digamos, convulsiva que en un momento dado pudimos o podíamos haber identificado, ¿sí? Y además, bueno, son zonas muy susceptibles a eventos de esta naturaleza. No me detengo mucho en los detalles, simplemente quiero que ustedes vean cómo está esta placa de células, ¿sí? Neuronales, y vean la tinción de estas que están expuestas a glutamato, ¿sí? Esta mayor tinción, esta mayor coloración significa un daño interno ya a la célula, ¿sí? Esto ya es un proceso, digamos, dañino. Cuando nosotros hicimos un análisis en el desarrollo de ver cómo las células que son de características GABAérgicas, es decir, células que representa el grupo de neuronas opuestas al glutámico, es decir, las que de alguna manera podrían neutralizar esa excitación, el GABA sabemos que es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, ahí tiene que haber un balance entre las excitaciones e inhibiciones para que mantenga más o menos el equilibrio funcional del sistema nervioso central. Nosotros analizamos cuál era la evolución o la formación de la capa, de las 6 capas de la corteza cerebral, principalmente siguiendo las células GABAérgicas. Y vemos cómo el grupo control tiene una distribución bastante bien definida, pero aquel animal que fue expuesto al glutámico, vean cómo no migran las células de manera completa. Es decir,
la capa de la corteza cerebral es mucho más delgada, con una distribución irregular, ¿sí? Y digamos, unas características completamente diferentes. En el hipocampo ya vimos, ¿sí? En 3 diferentes áreas del hipocampo, pérdida neuronal significativa. Sin embargo, quisimos ver, a lo mejor es nada más las células. Vamos viendo a nivel de terminal sináptica cómo se comportan. Y vimos que la captura del GABA, que es un evento importante de remoción del espacio intersináptico, ¿sí? Es un proceso que también se pierde en corteza cerebral, que se pierde en el hipocampo en estas edades, aunque la recupera aparentemente en la edad adulta, ¿sí? Pero sin embargo, aquí ya con un análisis más específico, más exhaustivo, vemos que definitivamente sí se ha perdido esa capacidad. Es decir, buena parte de las neuronas que estamos perdiendo o que se están perdiendo son de tipo GABAérgico, precisamente por la falta o exceso de ácido glutámico. Un análisis ya muy cinético, muy selectivo, bueno, pues tiene que ver con decir que realmente hemos perdido no solamente capacidad, sino número de terminales que van a transformar este proceso de comunicación entre una célula y otra. No solamente eso, sino también los transportadores. Los transportadores de GABA, ¿sí? También se ven perdidos, como ustedes lo pueden ver. El tipo 1 sobre todo, el 3 no se modifica, porque el 3 está ubicado en las células gliales, no neuronales. Por supuesto que también la enzima responsable de la síntesis también la vamos a ver alterada. Aparentemente aquí la GAT67, que es la más importante, ¿sí? También se pierde. Obviamente no tenemos ni síntesis ni captura y tenemos una reducción de este fenómeno de inhibición. Por lo tanto, en este balance vamos a ver que van a prevalecer permanentemente la excitabilidad del sistema nervioso central, es decir, una susceptibilidad a mantenerse excitado el animal permanentemente o vulnerable a un proceso excitotóxico. Bien, esta viene siendo una idea que nosotros la quisimos cuadrar, decir, bueno, ante una condición determinada, ¿qué tenemos? Un proceso de excitotoxicidad que trae consigo una respuesta inflamatoria, y esta respuesta inflamatoria modifica muchos factores de transcripción, modifica la migración celular, existe una remodelación de la célula y de las estructuras neuronales, modifica el metabolismo celular, entre muchos otros fenómenos. Pero no solamente esto, también induce la muerte celular, ya lo vimos. Aunque tenemos sobrevivencia de muchas células, estas, ¿sí?, parecen no conectarse de manera adecuada. Y lo vamos a ver. Cambios en la migración, proliferación, remodelación, metabolismo, etcétera, etcétera. Esto nos va a llevar a un proceso de neurodegeneración, cambios en la conducta y, por supuesto, a un fenómeno de susceptibilidad convulsiva. Quisimos probar esta hipótesis. Este fue un planteamiento que nos hicimos y para probar esta hipótesis nos fuimos al siguiente elemento. ¿Sí? Vean, un insulto, cualquiera de estos que sea, un trauma cráneoencefálico, ¿sí?, crisis convulsivas o alguna infección del sistema nervioso central o un proceso inmunológico, viene siendo un insulto que precipita una inflamación. Que por un lado, esta inflamación produce una gran cantidad de moléculas que reflejan esa inflamación que se llaman citocinas como respuesta, pero por otro lado, también modifica mucho la funcionalidad no solamente de las neuronas, sino también de las células gliales y células endoteliales que tienen que ver con la barrera hematoencefálica, entre otras cosas. Nos dimos a la tarea de comprobar si existía esta inflamación, si había esta presencia de citocinas y si había interferencia con las células gliales, bajo este mismo modelo. Aquí tienen ustedes una imagen, ¿sí? Esta es una imagen de un astrocito normal, ¿sí?, que es una inmunocitoquímica de vimentina,
¿sí? Entonces nos fuimos a la tarea de investigar, sabiendo de que la neurona, cuando nosotros la estimulamos, va a liberar un componente que se llama FAS, y las células que no son neuronales, como son el astrocito y la microglía, si son células que apoyan mucho esta relación, van a ligar este elemento y van a empezar a tener una respuesta inmediata, sintetizando las citocinas y desencadenando todo un proceso de inflamación. Bien, esto quiere decir que cuando nosotros tenemos citocinas antiinflamatorias en buen nivel, vamos a estimular la protección y vida de las neuronas. Pero si nosotros, este proceso de regulación de síntesis se carga a esta parte de la balanza, en donde va a predominar mayor número de citocinas proinflamatorias, aquí vamos a tener muerte y daño celular. Entonces vamos a ver cómo se comportaron estos elementos bajo estas mismas condiciones. Para ello, ¿qué hicimos? Vimos un indicador de proliferación celular. Es decir, marcamos en etapa muy temprana, ¿sí?, las células con bromodioxiuridina, inyectamos este elemento a las ratitas después del glutamato, las dejamos a que siguieran a los 60 días, las sacrificamos y empezamos a identificar el marcaje y vemos cómo tanto en la corteza como en el hipocampo tenemos una gran cantidad de este marcaje. ¿Qué quiere decir? Que hubo una gran cantidad de células gliales que proliferaron, que se aumentaron como una respuesta a la inflamación. Esta es una respuesta natural. No solamente fue eso, sino que también se modifica la superficie, es decir, la forma en que se expresan estas células. Y vean ustedes, este incremento importante. Y, por supuesto, también aumentan las intersecciones. Es decir, no solamente cambia la forma, sino también aumentan las ramificaciones de una manera sustantiva. Y aquí ven ustedes el impacto. Esta es una célula normal y estas son las células que han sido modificadas. Si ustedes ven, una gran cantidad de ramificaciones y extensiones bastante anormales, diferentes y además más abundante que en esta zona. Este es el efecto que se obtuvo por administración de glutámico en la edad neonatal, y esta es la edad adulta ya, joven, adulta joven, ¿sí? Es decir, tenemos una inflamación crónica del sistema nervioso central. Esto lo comprobamos con la vimentina, aquí lo pueden ver ustedes, ¿sí? Este es el normal, control, y ven aquí cómo se aumenta mucho esta parte. Obviamente vimos la expresión de esta proteína y bastante incrementada, ¿sí? La otra parte que vimos es si realmente tiene impacto sobre el aprendizaje. El proceso de aprendizaje, digamos, este proceso neurotóxico. Se hicieron pruebas, ¿sí?, de nado y se evaluaron el número de cruces, ¿sí? Se entrenaron a los animales durante 9 días para que pudieran llegar a la plataforma de salvamento. Y vean ustedes, el intacto rápidamente aprende, en el 4.º día ya está aprendiendo, ¿sí?, y el 9.º día definitivamente ya aprendió. Sin embargo, aquel que fue expuesto a glutamato nunca aprendió, nunca aprende. Si pierde la capacidad de aprendizaje, no adquiere memoria, ¿sí? No solamente eso, sino que también las espinas dendríticas se ven modificadas, ¿sí?, así como el número de células. Miren, aquí están, perdidas en la etapa adulta. Entonces, para este momento, ya teníamos comprobado primero que había una modificación, una inflamación, una modificación en las células gliales, había producción de citocinas. Entonces nos fuimos por este lado. Decir, bueno, ya tenemos una disfunción de los astrocitos, ¿sí?, de las células que están ahí interconectadas y que tienen que ver con remover también al glutamato. Pero hay otro fenómeno, las canalopatías, es decir, procesos de modificación en los canales iónicos de las células. Y dijimos, bueno, si esto se modifica, ya tenemos esta modificación, si esto vemos que se modifica, tendremos que encontrar que existe crisis, porque ya tenemos pérdida celular, tenemos gliosis y posiblemente
la plasticidad molecular y entonces estaríamos llegando a tener un modelo que nos puede estar produciendo epilepsia. Vean el origen, solamente la presencia de glutamato. Para esto dijimos, bueno, a ver, ¿cuáles son los eventos que se tienen que presentar o cuál es la evolución que tiene que presentar el proceso epileptogénico? Después de un estímulo bastante agresivo, ¿sí?, o que desencadena el fenómeno epileptogénico, este dura días y quizá semanas, ¿sí?, para poder llegar a presentar, ahora sí, las espigas características de un fenómeno epileptogénico, es decir, crisis convulsivas. Entonces empezamos a probar estos animales con estímulo que tienen que ver con el desarrollo de estas crisis convulsivas. Lo primero que utilizamos fue un compuesto comúnmente utilizado que es el pentilentretrazol. ¿Sí? Aquí tenemos la estructura de un animal control. Esta es la estructura de un animal que a este control le inyectamos pentilentretrazol. No hay grandes modificaciones, pero vean ustedes, comparen esta capa con esta de glutamato monosódico del animal de 60 días que recibió glutamato monosódico en la etapa neonatal y vean ustedes esta capa de CA1 a nivel de hipocampo cómo se adelgaza. Es decir, tenemos una pérdida importante de neuronas aquí. Y vean a este mismo animal, después de 30 minutos de administrarle pentilentretrazol, vean las características de estas células. Esta extinción quiere decir muerte celular prácticamente. ¿Sí? Una muerte celular fundamentalmente importante. Obviamente, aquí está el número de células, miren. ¿Sí? Este es el número de células casi significativamente importante que se han perdido, pero se pierden más cuando administramos el pentilentretrazol, porque estos animales son exactamente los mismos, digamos pares equivalentes, pero con la diferencia de que a estos les agregamos el estímulo que desencadena la crisis convulsiva. Hicimos la curva dosis-respuesta para ver qué tan susceptible era el animal. Las barras en gris son los controles que recibieron 10 miligramos por kilogramo de peso y este es el tiempo que tardan en empezar la crisis convulsiva. Vean, 30 miligramos. Aquí a los 20 miligramos ya empezamos a ver crisis convulsivas más rápido en el animal que recibió glutamato monosódico y a los 30 miligramos ya el 50%, más del 50% ya estaba presentando crisis convulsiva, mientras que el animal control prácticamente todavía no empezaba a convulsionar. Entonces, a partir de aquí, nos dimos a la tarea a ver cómo estaban las citocinas famosas de este proceso inflamatorio. Aquí lo tienen, miren. Esto es lo de glutamato normalmente, pero vean cuando estimulamos con un, elemento que lleva a la crisis convulsiva, las citocinas se ven mayormente incrementadas. Y esto lo vamos a ver con esta otra citocina, interleucina beta, que son citocinas proinflamatorias. ¿Sí? Vean ustedes la diferencia. ¿Sí? El pentilentretrazol no hace nada, no modifica nada las citocinas, pero el glutamato, ¿sí?, ese proceso neurotóxico ya establecido, ya implantado, ¿sí?, ya sembrado en las estructuras neuronales, está desarrollando esquemas de susceptibilidad hacia la muerte celular. Y aquí está la otra interleucina, miren. ¿Sí? Fundamentalmente importante este proceso. Y vamos a ver aquí, probamos otro elemento. Dijimos, bueno, vamos a probar el agonista del receptor NMDA. Vamos a ver si realmente por ahí está el camino. Y lo que encontramos fue lo siguiente, para sorpresa de nosotros. Cuando nosotros agregamos el N-metildiaspartato, es decir, el agonista del receptor NMDA, y lo inyectamos por vía intracerebroventricular, nos dimos cuenta de que el animal intacto presentó crisis límbicas, descargas epileptoformes de alta frecuencia e intensidad, aumento en la severidad e inicio de las crisis que son características de un tren, digamos, convulsivo. Pero aquellos animales que desarrollaron, digamos que fueron administrados con glutamato monosódico, prácticamente no convulsionaron. La pregunta era, ¿por qué?
¿Por qué no convulsionaron a estos animales si era el mismo agonista del receptor NMDA, al glutamato? Hicimos una serie de investigaciones cuyos resultados no los traigo aquí, pero se los platico de una manera muy breve. Investigamos sobre las diferentes subunidades que componen el receptor. Vimos las capacidades digamos, la expresión de estas subunidades y encontramos 4 variantes de edición en estas subunidades. De tal manera que cuando estas variantes de edición, con estas modificaciones, las insertamos en una base de datos para que nos diera la conformación tridimensional, nos daba un canal iónico completamente diferente. Entonces, este receptor, a manera de protección de la propia neurona, se modifica naturalmente para no seguir reconociendo el glutamato. Es un mecanismo de protección interesante. Obviamente, probamos otro tipo de estímulo que trabaja por mecanismos diferentes, que es la 4-AP, 4-aminopiridina. Y aquí ustedes tienen un animal normal, su comportamiento, aquí están los registros en la corteza cerebral derecha e izquierda, hipocampo derecho e izquierdo, y aquí están los trenes después de cierto tiempo, ¿sí?, que es el indicador de la presencia de crisis convulsivas e hiperexcitación. El animal tratado, ustedes pueden ver, aquí arranca, no sigue y no termina, ¿sí? Es decir, hay una hiperexcitabilidad impresionante en ese sentido. Ese estudio lo convertimos en una tabla muy sencilla, en donde vimos aquí todas las características del estatus epileptogénico, y ustedes van a ver aquí lo que es el intacto, son los primeros signos, sigue la diagonal y el comparativo con aquel que recibió glutamato monosódico. Y ustedes pueden ver cómo esta conducta aquí empieza a aparecer, ¿sí?, salivación, y vean, estas son las dosis, 1, 2, 3, 4 y 5 nanomoles administrados intraventricularmente, ¿sí? Y el estatus epiléptico se establece con 2 nanomoles, mientras que el control necesita 4. Es decir, con el 50% de la dosis es suficiente para inducir crisis convulsivas en aquellos animales que son susceptibles a convulsionar y que recibieron glutamato monosódico en etapa temprana. Obviamente teníamos que revisar la parte de las canalopatías, y en esta relación tiene mucho que ver el astrocito. El astrocito durante la crisis convulsivas vamos a ver que incrementa la expresión de canales de calcio, modifica mucho las interacciones o la comunicación entre una célula y otra, ¿sí? Obviamente hay una dislocación aquí de lo que serían los canales para el agua, ¿sí?, que están asociados al amortiguar la presencia del potasio, además de que también participa mucho en lo que sería la ruptura de la barrera hematoencefálica a través de este elemento, ¿sí?, y por supuesto una reducción en los transportadores de aminoácidos excitatorios, ¿sí? No solamente eso, sino también estimula mucho lo que es la síntesis de glutamina, y lo más importante, que durante la crisis convulsiva, ¿sí?, vamos a tener un aumento en este receptor, ¿sí?, que tiene que ver con la estimulación y el ingreso de calcio al interior. Entonces dijo, vamos a ver qué pasa entonces con el transporte de estos iones. Vimos por ahí una molécula que es muy importante, un transportador específico, que es el NSX. El NSX es un transportador que tiene esta estructura en la membrana, incrustada dentro de la membrana, y tiene esta estructura hacia la parte interna. Este NSX tiene una función normal, ¿sí?, de sacar iones y meter calcio en un sentido inverso, pero en sentido ordinario lo hace al revés. Pero curiosamente, cuando hay una despolarización por crisis convulsivas, funciona mayormente al reverso. Y esto lo vamos a ver aquí. Miren, esta es la función normal, saca calcio y mete sodio, ¿sí? Pero la función de reversa es al revés, mete calcio
saca sodio. Y entonces aquí vamos a tener las variantes de adición que están presentes en todo el organismo, ¿sí? En ese sentido, lo primero que vimos es que había un inhibidor específico para este transportador. Y este inhibidor lo que hace es bloquear la función de reversa sobre todo. Es decir, aquella que ingresa calcio. Nosotros habíamos identificado previamente que durante la edad neonatal teníamos un incremento importante, arriba del 100%, de la expresión de esta molécula, de este transportador específico. Nos dimos a la tarea de caracterizarlo en las diferentes versiones que están existentes en el sistema nervioso central y nos dimos cuenta que el 3 estaba sumamente incrementado en la etapa adulta de una manera exacerbada. En ese sentido, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, pues empezamos a trabajar con la susceptibilidad convulsiva que ya tenemos identificada con 4AP y en presencia del inhibidor de este transportador. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, estas es las espigas normales y estas son las espigas con 4AP normales que ya también tenemos del animal normal, ¿sí? Y cómo se recupera sin ningún problema. Aquí vamos a tener de nuevo, miren, 4AP, 3 nanomoles, 30 minutos, ahí lo tenemos. El inhibidor solo da solamente unas pequeñas espigas, pero cuando nosotros incrustábamos el estímulo más el inhibidor, veíamos cómo empezaba a modificarse este esquema. Se empezaba a inhibir. Bien, con esto más o menos tenemos una idea ya muy aproximada de que esta condición de neurotoxicidad inducida con glutamato, aparte de inducir excitotoxicidad, induce respuestas inflamatorias, hay la sobrevivencia y nos lleva definitivamente a cambios en la conducta y comprobamos entonces nuestra hipótesis de que es un fenómeno epileptogénico que también estamos propiciando. Esto fue más o menos la idea que nosotros quisimos desarrollar y que seguimos desarrollando, ¿sí? Tratando de abordar el problema de la epilepsia. Tenemos potencialmente aquí ya una molécula de estudio, una molécula de trabajo que es el NSX, en donde puede ser un blanco terapéutico para detener las crisis convulsivas. Yo quisiera agradecer y hacer público mi agradecimiento a todos los estudiantes y compañeros investigadores que colaboraron aquí en estos trabajos. La lista es muy grande, por eso no quise ponerla, porque no quiero omitir, ni tampoco quiero mencionar los nombres, porque tampoco quiero omitir a ninguno, pero han sido muchos años de trabajo para llegar digamos, a plantear una idea de esta naturaleza y tratar de ver cómo va evolucionando una idea de un punto a otro. Y esto es importante que ustedes tomen permanentemente la información y aprendan a ir desdoblando una idea, a ir recogiendo los eslabones y los vayan organizando mentalmente y llevarla a la parte de comprobación. A nosotros nos ha interesado mucho este fenómeno, queremos y creemos que podemos de alguna manera inhibir este proceso y quizá recuperar buena medida digamos, el que ya no se presente y sobre todo evitar el proceso neurodegenerativo. Quisiera hacer patente un reconocimiento en este momento a quien me indujo en este camino, al doctor Alfredo Feria Velasco, doctor emérito, que le hicimos este homenaje de velar la placa de su laboratorio y le dedicamos un auditorio, fundamentalmente 15 días antes de su fallecimiento. Esta es la foto, si no mal recuerdo, como del 15 de julio y él fallece como el 1 de agosto. No como, el 1 de agosto. Por mi parte, es básicamente la idea que yo quería presentarles y estamos dispuestos a contestar cualquiera de las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Pasamos a la sesión de preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor, por su presentación. Más que preguntas, son dudas. Es la primera vez que veo estudios en neonatales. Lo que he frecuentado son estudios en adultos o joven adultos, ratones. Mi pregunta va dirigida a si ha usted utilizado algunos compuestos tipo fenólicos que ayudan o se sabe que inhiben procesos inflamatorios, ¿no? Como los antocianinas o de este tipo. Entonces, mi pregunta va dirigida, no sé si ya lo haya hecho, en observar, inhibir el proceso con este tipo de productos como compuestos fenólicos al consumo excesivo de los alimentos que tienen el glutamato y ver modelos precisamente en estos estados neonatales inhibiendo desde el principio el proceso inflamatorio, ¿no? Los interleucinas, el factor de tumorol alfa, y desde ahí empezar a inhibir procesos epilépticos y posteriores neurodegenerativos. Sí, muy bien. Todas las dudas crean preguntas, así que está muy bien, hemos abordado dos aspectos fundamentales. Uno, en donde hemos empezado a alimentar ya a animales después de este proceso de exposición a glutamato con antocianinas, ¿sí? Y los resultados nos han arrojado principalmente una mejoría importante en lo que es la estructura celular, en el comportamiento. Nos falta todavía evaluar otros aspectos. La susceptibilidad convulsiva, por ejemplo, no la hemos evaluado. Creemos que vamos a reducir de manera importante esta parte. Este es un esquema que estamos todavía en proceso. El otro aspecto que estamos probando es con eritropoyetina. ¿Sí? La eritropoyetina, que es una citosina, precisamente que se produce mayormente a nivel renal y que se ha utilizado mucho para estimular la eritropoyesis, parece ser que a nivel del sistema nervioso central tiene un efecto de neuroprotección. Entonces, ahorita estamos en el proceso, ya tenemos una primera publicación donde encontramos una recuperación importante ya de las células en la etapa temprana. Nos falta llegar a la etapa adulta y evaluar la susceptibilidad convulsiva. Entonces, estamos en el camino, estamos apenas iniciando con esta parte. Considero que en un lapso de tiempo de unos 2 o 3 años podremos tener ya resultados más o menos contundentes sobre lo que es esta parte de las antocianinas y lo que es la eritropoyetina. Pero, buena pregunta. Gracias. Fuera nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más o menos quedó clara la idea? Sobre todo se les quedó grabado el caso del uso del glutamato como saborizante. Miren, hay un aspecto que es muy importante. No se dejen engañar. Se vende glutamato monosódico como alimento para el cerebro. Este es un medicamento que nosotros denunciamos hace aproximadamente 25 años, 30, que estuvo ingresando como alimento para el cerebro, se vendía en los tianguis. Es un medicamento que se hace en Guatemala por un laboratorio, quién sabe qué desconocido, ¿sí? Y lo único que hace y que hemos visto es que sí es cierto, estimula al organismo, estimula a la persona, pero después de un tiempo de uso prolongado viene el efecto reverso, es decir, entra en un estado depresivo. Entonces, cuidado, el cerebro no necesita glutamato, produce y tiene lo necesario, nada más aliméntense bien, eso es todo. Muchas gracias. Muy interesante su plática, doctor. Realmente Gracias. un trabajo muy interesante y bastante complejo. Mi pregunta es, con todos esos estudios que ustedes tienen acerca de la administración de glutamato, ¿podría incluso proponerse como un modelo para poder inducir crisis epilépticas en comparación
¿Qué ventajas tendría de usar el glutamato en lugar de utilizar el pentilentretrazol? Sobre todo por la parte que ya se han identificado que hay cambios morfológicos y funcionales de la neurona y aparte de toda esta situación de neuroinflamación. Eso es por una parte. Y por otra parte me pareció muy interesante los resultados que muestra acerca de la combinación del pentilentretrazol con el glutamato, ¿no? Es como por esta parte de la susceptibilidad del incremento, porque ya ve que hay algunas personas que desarrollan epilepsia hasta la etapa adulta cuando tienen una predisposición a padecer esta epilepsia, ¿no? Entonces, ese también sería otro estudio que sería muy direccionado con la parte de susceptibilidad que dice que van a desarrollar y se me hace muy, muy interesante. Otra es que si causa una pérdida de neuronas GABAérgicas, también entonces podría estar generando trastornos del estado de ánimo como ansiedad y depresión, ¿no? Entonces, realmente el problema de la ingesta que actualmente tenemos con toda la comida rápida que hay en el mercado, podríamos estarnos nosotros haciéndonos autosusceptibles no solo a la epilepsia y a la pérdida cognitiva, sino también a trastornos del estado de ánimo como la ansiedad y la depresión, ¿no es así? Así es, mire. Para poderlo proponer como un modelo de estudio de epilepsia, hay que reunir cierto número de criterios. Ya hemos cumplido con varios de ellos, ¿sí? Nos faltan algunos pocos. Pero una vez me preguntaron que este modelo a qué más se parecía, si a un modelo de susceptibilidad convulsiva epileptogénico o a un modelo de hipoxia isquemia neonatal. Híjole, es que tiene eventos muy semejantes. O sea, puede responder muchas preguntas de lo que acontece en un modelo de isquemia cerebral neonatal, pero también a un modelo de epileptogénesis. Entonces, sí necesitamos cumplir con esta parte de los criterios para poder proponerlo. De hecho, algunos colegas más experimentados que un servidor, ya de más años de carrera en la epilepsia, nos dice: Carlos, sí tienen un buen modelo, reúne estos criterios, apégate a ellos y proponlo. Estás a punto de hacerlo, ¿no? Entonces, sí tenemos esa parte. Ahora, la otra pregunta. La combinación de filas con el glutamato, si eso también podría ser un modelo, si también podría esa combinación específicamente ser un modelo para susceptibilidad epiléptica. Sí, mire, parte de los criterios es precisamente probar diferentes modelos ya reconocidos, como es el pentilentretrazol, como es la 4-aminopiridina, como es no me recuerdo, hay otro bicoculina, me parece, sí, que picotoxina, sí, nos falta todavía probar esas partes, sí, de tal manera que pues sí nos falta todavía en ese sentido. Ahora, el dar como un modelo de epilepsia tiene también ciertas limitaciones en cuanto a la epilepsia per se que se presenta en el humano. ¿Por qué? Porque cuando se presenta en etapa adulta se reúnen ahí muchos factores. Está el factor genético, epigenético, está el factor metabólico, del factor de estatus, de condiciones anímicas, ¿sí? De estrés que esté por ahí, porque a veces que el estrés mismo puede llegar a desarrollar crisis de ausencia, que es un estatus epiléptico, y en fin, hay bastantes factores que hay que considerar y hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, ¿verdad? ¿Había otra duda por ahí? Trastornos también como ansiedad y depresión, el consumo excesivo de... En el caso del glutamato, sí. Lo que hemos visto nosotros en los animales es precisamente, primero, una inestabilidad por una hiperactividad de los animales, ¿sí? Pero llega el momento en que se agachan y se quedan así como deprimidas. Ahora, si uno las manipula, digamos, así un rato, empiezan a convulsionar. Entonces, yo siento, creo y pienso que sí podemos tener
este tipo de reacciones invertidas. Porque si vemos, por ejemplo, cómo en algunos jóvenes que consumen con mucha frecuencia, por mucho tiempo, este alimento para el cerebro, entra en un estado invertido, es de esperarse. Es de esperarse porque si estás permanentemente con una hiperexcitabilidad, llega el momento en que el propio sistema nervioso central tiene que dar reversa y responder en el sentido opuesto. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora, hay una parte que es muy importante y que comenté y no se le ha dado mucha relevancia. ¿Por qué tanta obesidad en este momento? ¿Por qué se retiraron la comida chatarra de las escuelas? ¿Sí? Son preguntas que a mí me apuntan a una situación de esta naturaleza. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, generalmente se acostumbra a darle que las papitas o que las fritangas al niño para que vaya y a la hora del recreo empiece ahí a comer, ¿no? Y vemos niños sentados en televisión a come, y pues aumenta obesidad, ¿no? Entonces, esto ligado a la comida rutinaria rápida, pues ahí sí hay que tener mucho cuidado. Esto porque nosotros hemos visto que el núcleo arcuato, sí, y algunos núcleos del hipotálamo sí son dañados y este circuito regulador del apetito se ve modificado definitivamente. ¿Sí? No hemos hecho los estudios nosotros profundos como para aseverarlo, pero casi lo puedo apostar. ¿Sí? Pues nada. Dos últimas preguntas. ¿Sí? Las que quieran. Doctor, muy interesante la plática. Gracias. Aquí una pregunta es, ¿no sería más fácil compartir o comparar su modelo con un Kirlian eléctrico? Debido a que el Kirlian eléctrico tiene más similitud con lo que usted nos está presentando. Y sería un sustento muy fuerte para proponerlo como modelo de epilepsia. Esa es una. Y pensando justamente en el Kirlian eléctrico que va más enfocado hacia amígdala, ¿han observado ustedes algunos cambios estructurales en la amígdala? No. No. No, no hemos tenido la oportunidad ni el tiempo, aunque tenemos ahí las muestras, la verdad es que no nos hemos enfocado a esta parte. Nos ha faltado estudiantes que se quieran interesar en ello y quisimos iniciar con con los estudios del Kirlian. De hecho, la doctora María Luisa Rocha, ella lo trabaja muy bien y me ofreció el entrenar a un estudiante, pero no hemos tenido tiempo, la verdad. Pero sí sería, digamos, como el punto de cierre para la propuesta. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo no tengo prisa, todas las preguntas que quieran. A eso vine. Gracias, doctor. No tengan miedo. Una charla muy importante, interesante trabajo. Gracias. Hablaba usted de los estudios de neonatos, pero ¿qué estudios se han hecho prenatal? Es decir, a las ratas darle el consumo de esta sustancia y ver los recién nacidos si traen crisis convulsivas. No sé si se hayan hecho ese tipo de estudios para saber si hay un paso por la placenta de este tipo de compuestos. No lo hemos hecho, pero es un hecho definitivo que sí pasa por la barrera hematoencefálica. Digo, la barrera placentaria. Sí, porque pues, la barrera placentaria está libre. Sí, aquí la cuestión es qué tanto retiene la madre para poder transmitirlo, ¿no? Porque el metabolismo también se puede acelerar ahí y no lo hemos intentado, la verdad. Con toda honestidad, no lo hemos hecho, que sería interesante. Sí. Otra pregunta es, hablaba usted de que la célula se protege cambiando algunos receptores. Mi pregunta es, ¿los receptores permanecen con esos cambios o es reversible el cambio para que produzca la recepción de este neurotransmisor? Nosotros hicimos un cambio ontogenético de estas modificaciones en la expresión de los receptores y parece ser que sí son permanentes. ¿Sí? Esto es la cuestión interesante porque la exposición a glutámico llega como a establecer un fenómeno ya que empieza a desarrollar procesos de adaptación y puede ser uno de los cambios plásticos de adaptación porque lo interesante es de que si analizamos la pérdida neuronal
que tenemos de los primeros 14 días con la de adulto, 60 días, se reduce esa pérdida en el adulto. Pero resulta que estas células que hay en neurogénesis en la parte de la giro dentado, ¿sí? Hay neurogénesis, empiezan a incorporarse, pero no se reconectan de manera adecuada. Esto es lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque el receptor no está funcionando de manera digamos, ordinaria, de manera natural, sino que ya tiene una modificación en su estructura, que la respuesta y el sistema de señalamiento ya no es el mismo. Eso es lo que hemos visto nosotros. Ahí podríamos pensar en una expresión de genes. Por supuesto. Diferente en esto. Sí, hay una modificación en las isoformas, ¿sí? Que al momento de hacer la edición de la... Ensambla diferente. Se sintetiza un aminoácido por otro. Y los aminoácidos ya los tenemos caracterizados. ¿Cuáles son? Y son interesantes porque se cambian aminoácidos, digamos, neutros por aminoácidos con cierta polaridad, lo cual distorsiona la estructura. Sí, esto lo vimos ya en un modelo computacional, ingresando las secuencias de los aminoácidos correspondientes. Se han hecho estudios del inhibidor KB en adultos. Es decir, aumentando ese inhibidor en adultos. Estos estudios fueron en adultos. Ajá, sí, pero aumentando la sobreexpresión en ellos y se ha visto la disminución de esas crisis. Lo que pasa es que sí bloquea las crisis. Sí bloquea las crisis. Bloquea las crisis, sí. Es decir, el inhibidor, al momento de inhibir a este transportador, las crisis se bajan, se frenan. Por eso creemos que este transportador es un elemento importante que puede ser un blanco terapéutico fundamental desde el punto de vista farmacéutico. Pero sí se frenan las crisis. Y bueno, se ha visto polimorfismos genéticos en NMDA. ¿Han trabajado algo genéticamente al respecto? No lo hemos visto nosotros, no lo hemos hecho. Lo único que hemos visto son estos cambios polimórficos precisamente bajo estas condiciones. Pero de manera natural no los hemos identificado. Ah, ok. Sí, gracias. Gracias. Bueno, ya nada más agradecer al doctor, de verdad nos da mucho gusto que esté aquí. Gracias. Y bueno, sobre todo pues también nada más comentarles a los estudiantes, doctor, ellos son de la carrera de bioquímica y bueno, pues invitarlos también que si alguno está interesado pues también en estos proyectos, pues yo creo que también pues es la idea, ¿no? Hacer también pues estudios con el doctor, pueden yo creo que buscarlo, también pueden hacer estancias de Delfín allá en Cuba y bueno, hacer pues también pues estudios o tesis también de tanto de pregrado como de posgrado, que hay estudiantes de ambas partes y bueno, pues nada más hacer la invitación y pues que se animen ellos también a platicar con el doctor. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. Gracias. Lo que usted diga, no, soy libre. Bueno. Bueno. Ok, perfecto. Buenas tardes. En base a sus resultados, ¿usted optaría por fijar un límite más estricto de glutamato de sodio en los alimentos o prohibirlo como ingrediente? Yo no lo utilizaría, porque eso, bueno, se utiliza como saborizante y como ablandador, ¿sí? Entonces, si queremos ablandar algún alimento, hay ablandadores naturales, ¿sí? Por ejemplo, la piña, la papa, la papaína, que tienen ablandadores. Sí, ahora, ¿por qué tenemos productos duros? Hay que ver también el proceso de descongelamiento, ¿sí? Que tiene mucho que ver en este proceso. Entonces, son cuestiones de los restaurantes que a la rápida quieren preparar todo y que salga todo bien, ¿sí? Pero obviamente son gente que no conoce esto. Y la industria, digamos, que produce el glutamato, la Hinomoto, nada más para darles un dato, en el 2015 produjo 14,000 toneladas de glutamato en el mundo. 14,000 toneladas, ¿sí? Y en ningún lado del mundo, ¿sí? Se hace ninguna propuesta en contra de su uso. La industria es muy poderosa. Por eso tratan de ocultarlo ahí con esos nombres, ¿sí? Pero yo utilizaría sal
de grano, si es de Colima mejor, común y corriente, ¿sí? Porque es la más natural. Porque aún así la sal molida trae su proceso que retiene metales pesados y no nos damos cuenta también, ¿no? Muchas gracias, doctor Carlos Bea Zárate. Le hago entrega de la siguiente constancia. Gracias. Que dice así: el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara otorga la presente constancia al doctor Carlos Bea Zárate por impartir la conferencia plenaria Susceptibilidad convulsiva por neurotoxicidad neonatal durante las actividades del quinto coloquio de investigación en ciencia y tecnología, efectuado del 4 al 6 de octubre de 2017. Atentamente, Piensa y Trabajo, Lagos de Moreno, Jalisco, 5 de octubre de 2017. Firman el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del centro, la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica, y el licenciado Carlos Palafox Velasco, secretario administrativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.